oyeron de que este año es un año de expansión? Amén. Un año de expansión y de gloria, es lo que esperamos, hermanos. El Señor ha preparado una nueva temporada, un nuevo tiempo para sus hijos. Y hoy vamos a hablar de la expansión, pero ¿saben? Antes de que haya una expansión general, una expansión integral, una expansión ministerial, global, como usted quiere llamarlo, primero tiene que haber una expansión personal. Entonces, cuando nosotros, sobre todo los que somos líderes, que somos ministros, pastores, oímos hablar de expansión, como que lo asociamos directamente con que la obra va a crecer, que van a venir más personas, ¿es cierto? Y pensamos que tenemos que ir a tomar las ciudades, vamos a ir a tomar León, Chinandega y todas las ciudades, pero es necesario para poder ir a hacer esa expansión, para que haya esa expansión global, primero tiene que haber una expansión personal. Y es necesario, amados, que sea una expansión ampliada para que podamos entonces tener y vivir esa expansión ministerial, global, como usted la quiera llamar. Ahora, déjeme decirle que hay 4 dimensiones del crecimiento personal. Vamos a hablar de 4 dimensiones del crecimiento personal. Primero está la profundidad, repita conmigo, profundidad, anchura, altura y longitud. Ahora usted dirá, esto como que me suena a medida, ¿cierto? Unidades de medida, algo así, amados. Por ejemplo, vamos a empezar hablando sobre profundidad. Cuando usted tiene un artículo, vamos a decir, puede que tenga un jarrón, usted quiere poner unas flores y le va a poner agua, pero uno dice, pero qué tan profundo, qué tan hondo está. Eso tiene que ver con la profundidad. Y cuando nosotros hablamos de profundidad, inmediatamente pensamos desde donde nosotros estamos hacia abajo, ¿cierto? Eso es profundo. Y si nosotros hablamos de altura, nosotros pensamos de donde estamos, pero ya no hacia abajo, sino hacia arriba. Eso sería altura. O sea, que estamos hablando, cuando hablamos de profundidad y de altura, lo relacionamos como que es algo vertical. ¿Sí? Y cuando nosotros hablamos de anchura o longitud, es algo horizontal. Entonces estamos hablando de las 2 áreas. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Efesios, capítulo 3. Vamos a leer los versículos 14 al 19. Efesios 3, 14 al 19. ¿Ya lo tienen, hermanos? Amén. Okay. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma todo nombre, toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos, preste atención a esta parte, cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Mira qué hermoso. Y fíjese en lo que dice el versículo 18, es sumamente importante, que seáis plenamente capaces de comprender, dice, con todos los santos, o sea, los hijos de Dios, cuál sea la anchura, y estas son las medidas, la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Pero también dice, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Entonces aquí el apóstol Pablo nos dice que todos nosotros, que todos los santos debemos ser capaces de comprender estas 4 dimensiones, la altura, la anchura, la profundidad, la longitud, pero también dice conocer el amor de Cristo que excede todo conocimiento. Ahora, amados, cuando nosotros llegamos a conocer estas 4 dimensiones es porque estamos conociendo a Dios en intimidad.
porque estas son dimensiones, pero son dimensiones espirituales. Entonces, cuando estamos conociendo al Señor, más allá de lo que ahora lo hemos conocido, más profundo, más cercano, realmente como Padre a Hijo, realmente estar en su presencia y que nos sea revelado la anchura, la profundidad, la longitud, la altura y sobre todo conocer el amor de Cristo. Amado, eso no se conoce porque alguien te lo diga, eso no se conoce porque lean la Escritura. Eso viene por revelación, eso viene en ese tiempo de intimidad con Él. Y saben, muchos de los cantos o las alabanzas que nosotros entonamos tienen que ver con tocar el corazón de Dios. Decimos, adorarle a Él, la adoración es lo que nosotros le damos a Él, ¿cierto? Pero qué importante, amados, no solo tocar su corazón, sino que nosotros podamos estar en el corazón de Él y Él estar en el corazón de nosotros. Y creo que todos los que estamos aquí, yo creo, espero, que todos anhelemos conocer a ese Dios maravilloso que tenemos, que se nos revele en todas las facetas, en su naturaleza, en todo lo que Él es. Pero, ¿saben? No lo podemos conocer de una manera intelectual. A Dios se le conoce solamente por el Espíritu. A Dios se le conoce por la vivencia, por la experiencia. Amados, por caminar con Él. Aun cuando pasamos procesos, momentos difíciles, pero si estamos aferrados a Él, Él se nos va revelando como Jehová Jireh, como Jehová Nissi, y nos vamos dando cuenta que podemos aprender a depender de Él. Ahí es donde lo conocemos, en cada proceso. Cuando Él te sanó, se te revela el Jehová Jireh, el Jehová Rafa. Cuando Él te provee lo que te hacía falta y tú levantas su mirada a Él, se te revela el Jehová Jireh, y así en cada faceta de Él. Así que, amados, también lo podemos conocer a través de su palabra, leer su palabra, alimentándonos de su palabra, pero pidiéndole al Espíritu Santo que nos traiga revelación. Porque no se trata de leerla o repetirla, o aprenderla como los loritos y repetirla porque me la aprendí de memoria. Amado, que esa palabra sea revelada en nuestra vida, que penetre, que quede en nuestro depósito. O sea, que la palabra también pueda ser vivida y pueda ser experimentada, y entonces nosotros podamos conocerle mejor. Ahora vamos a empezar a hablar de estas 4 dimensiones que mencioné, y vamos a hablar primero de lo que es profundidad. Entonces, profundidad, dijimos, usted lo ve desde donde está hacia abajo. Vamos a decir que usted se va a meter a nadar. Digamos un buzo. Usted sabe lo que es buceo, ¿verdad? Entonces, en el buzo puede que una persona bucee así como por encimita, que no vaya muy profundo, porque a veces siente que le puede faltar el aire, ¿verdad? Pero hay personas que hasta tienen su tanque de oxígeno y su traje para bucear, y eso se limita a las profundidades. Pero ¿saben que no todos pueden bucear? Porque hay unos que sienten que se asfixian, que les falta el aire, por diferentes razones, pero hay otros que sí, y ellos quieren ir a las profundidades y bucean hasta lo más profundo para ver los tesoros que hay allá abajo. Entonces, amados, del mismo modo, el Señor quiere que profundicemos en Él. Ahora, cuando usted se mete a nadar, usted se mete a un río o a un mar, usted dice, está profundo ahí, ¿verdad? O sea, está hondo, ¿qué tan hondo está? Entonces, cuando hablamos de profundidad, dijimos, es hacia abajo, no es hacia arriba, sino que es una dimensión hacia abajo. Pero la profundidad, ¿sabe? Tiene que ver espiritualmente con la intimidad con nuestro Dios. Pero también tiene que ver con esa paternidad de Dios revelada en nuestras vidas. O sea, yo conozco la profundidad de la naturaleza de Dios a través de que Él se me revela que es mi Padre y que yo soy su hija. Y entonces cuando yo pueda caminar con Él y yo pueda saber, tener la certeza que Él es mi Padre, y voy conociendo poco a poco la profundidad de Dios. Y aquellos a los que no se deja revelado la profundidad de Dios son como los que le dije, que solo van buceando pero superficialmente. ¿Saben, amados? Yo creo que Dios
es algo tan grande, tan maravilloso, que nunca terminamos de conocerlo, y en Dios siempre hay más. Y muchas veces nosotros nos quedamos como a la orillita, pero el Señor nos está llamando, vengan más profundo, hay más para los hijos de Dios, hay más, tener una vivencia con Él, aprender de su naturaleza, de su profundidad. Entonces profundidad está relacionado con ir más hondo en la comunión con el Padre, o sea, más allá de lo que nosotros tal vez no podíamos llegar hasta el momento. Usted ha visto tal vez una persona cuando está encavando un hueco, un hoyo, y cuando ya se cansa dice, no, yo ahí lo dejo, y entonces le dice, no, pero cava más profundo, tú puedes. Y dice, no, yo ya no puedo, porque siento que ya no tengo aire. Entonces, amados, así es. Cuando vamos a lo profundo del Señor, hay personas que tal vez, como por temor, tal vez no quieren meterse un poquito más allá. Pero, ¿sabe? El Señor quiere que profundicemos en Él. No solo que tengamos esa comunión, esa intimidad, sino que lo conozcamos a nivel más profundo. No solo por decir. ¿Sabe? Yo no sé usted, pero cuando yo vine al Señor, yo siento que lo conocía superficialmente, muy por encima. Y entonces cuando Él se nos revela nuestra vida y toca nuestro corazón y nos va quebrantando y se nos va revelando quién es Él, empezamos a conocerlo. Y entonces uno se apasiona por Él, uno quiere estar en ese tiempo, conocerle a Él. Cuando usted tuvo la primera experiencia, amado con el Espíritu Santo, yo le decía a mis hijos, no lo puedo describir, eso no te lo pueden contar, eso solo se logra cuando tú lo vives, es una experiencia. Cuando el poder de Dios, el amor de Dios te toca, es algo que solo el que lo vive sabe, ¿cierto? Entonces así, amados, el Señor quiere que vayamos más profundo, pero para poder ir más profundo en Él, necesitamos estar llenos del Espíritu Santo. Entonces, vamos a ver una escritura que nos habla de que el Espíritu Santo es el que escudriña, dice, todo, lo más profundo de Dios. Y entonces al Padre se le conoce a través del Espíritu Santo, a nuestro Espíritu. A Él no lo podemos conocer intelectualmente, sino a través del Espíritu Santo. Pero, amados, para que nosotros podamos llegar a eso, necesitamos llenarnos diariamente del Espíritu Santo. Y miren, no le estoy hablando del bautismo del Espíritu Santo. Los que hemos sido bautizados, fuimos bautizados una vez, ¿cierto? Pero podemos llenarnos cada día cuando buscamos ese tiempo de intimidad con Él, aún cuando le adoramos a Dios, podemos llenarnos del Espíritu Santo. Es nuestra responsabilidad, amados, mantener esa llenura y esa plenitud, que es la que nos va a llevar a ir más hondo en el Señor. Es la que nos va a revelar las intimidades de Dios, lo profundo de Dios. Ahora, otra manera de alcanzar más profundidad es meditar en la palabra del Señor. Ahora, ¿sabe que normalmente nosotros leemos la palabra, pero no meditamos? ¿Cuál es la diferencia? Yo la leo, repito tal vez el versículo, puede ser un versículo, pero, amado, cuando vamos a leer la Escritura, pedirle revelación al Espíritu Santo, decirle, tráeme revelación de esta palabra, yo quiero, trae luz, dame entendimiento, y empiezas a recordarla, digamos si fue un texto, y todo el día donde tú vayas, estás meditando la palabra, estás recordando la palabra, y de repente cuando menos te des cuenta, viene una revelación que tú no habías visto antes. Empiezas a entender algo que no habías entendido antes. Este es el Espíritu Santo trayendo la revelación. Pero es necesario que aprendamos a meditar en la palabra de Dios. Y la profundidad tiene que ver con llegar a conocerlo a Él, conocerlo en su naturaleza, tal como Él es. Vamos a ver lo que nos dice el libro de Ezequiel. Vamos a leer Ezequiel capítulo 47, versículos 3 al 5. Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos, y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Midió otros 1000, y me hizo pasar por las aguas hasta las rodillas. Midió otros 1000,
y me hizo pasar por las aguas hasta los lomos. Midió otros 1000 y era ya un río que yo no podía pasar porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino a nada. Miren qué hermoso. Y aquí nos habla, dice que había un varón que llevaba un cordel para medir y empieza a medir, ¿verdad? Me imagino que codo es una unidad de medida, y entonces dice que empieza a medir la profundidad y mide unos 1000 y empieza con el agua a los tobillos y ahí va subiendo, ¿verdad? A las rodillas, a los lomos. Pero dice que después las aguas habían crecido de tal manera que ese río no se podía cruzar solamente a nado, es decir, solamente nadando. ¿Y qué es lo que nos está queriendo decir el Señor aquí? Mire, las aguas habían crecido de una manera tal que ese río, a ese nivel, era tan profundo. O sea, el río, cuando el río ya me tapa, ya no puedo. O sea, el río me lleva, el río me cubre. Entonces es ese lugar de profundidad donde la única manera de pasarlo es a nado. Ahora, cuando pasamos ese río a nado, es una señal de que estamos en las manos del Señor. O sea, ya nosotros no somos lo que decidimos hacia dónde vamos. Es el Señor que nos lleva. Estamos sumergidos en Él. Estamos en las manos del Señor. Estamos dependiendo de Él. No de nuestra propia naturaleza, sino que estamos sostenidos en las manos del Señor. Y es ahí cuando yo me dejé en las manos del Señor. Usted ha escuchado personas que dicen: bueno, yo hasta que entregué todo al Señor y dejé todo en manos del Señor, pude ver la respuesta. Porque muchas veces, amados, en situaciones que tenemos, estamos batallando y ahí está el Señor esperando, pero queremos resolver en nuestras propias fuerzas. Y ahí está el Señor esperando. A ver, mi hijo, así intentando, ya que espero que te acuerdes de mí, cuando debería ser ir primeramente a Él y decirle: Padre amado, yo te dejo esto en tus manos, sé tú obrando en mi vida. Y muchas veces nosotros estamos humanamente batallando cuando podemos realmente dejar eso en manos del Señor. Y amado mío, cuando tú dejas las cosas en manos del Señor, tú vas a tener paz, tú vas a tener gozo, porque realmente Él lleva la carga por nosotros. Él es un Dios de misericordia. Entonces, dice que el varón que tenía el cordel de medir hizo pasar al profeta poco a poco hasta lo más profundo. No dice que lo metió de una vez, sino que le dio 1000 codos, un poquito, dio otros 1000 codos, más profundo, ¿verdad? Lo hizo ir poco a poco hasta lo más profundo. Y esto nos da, amados, a conocer la intención de nuestro Dios, de que nosotros podamos estar en un nivel de mayor profundidad, donde podamos pasar al nado, pero no solos, sino con Él. Vamos a ver lo que nos dice 1 Corintios, capítulo 2. Vamos a leer los versículos 9 al 11. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros, como dice, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Mire qué hermoso. Dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, han sido preparadas ¿para quién? Para nosotros, para los que le amamos. Esas cosas que nadie ha visto, que nadie ha oído, que no habían subido a ningún corazón de hombre, Dios las ha preparado para nosotros. Y Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Y eso no era, amado, para los corintios, no era para el tiempo de los profetas, no era para el antiguo pacto. Amado, el Espíritu Santo está en nosotros y Él nos revela las cosas. Él todo lo escudriña, uno profundo de Dios. Es como que la palabra escudriñar es como que investiga, como que escarba lo más profundo. ¿Sabe que el Espíritu Santo sabe cosas de nosotros que ni siquiera nosotros sabemos?
y que Él nos revela. Así que a través del Espíritu Santo sabremos esas cosas, porque Él es el único que conoce lo profundo de Dios. Y dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? O sea, el espíritu humano que está en él. Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el espíritu de Dios. Entonces yo les pregunto, ¿queremos ir profundo en el conocimiento de Dios? ¿Queremos realmente conocerlo más? Llenémonos del Espíritu Santo, porque Él es el único, amados, que nos puede enseñar la profundidad de Dios. Y el apóstol Pablo, ¿sabe? Él era un hombre muy preparado, muy letrado, dice la Escritura, que él estudiaba a los pies de Gamaliel. Fue un hombre muy preparado. Se conocía las Escrituras, se conocía las leyes, pero ¿sabe? Llega un momento que el apóstol Pablo dice, yo lo tengo todo por basura. Todo lo que he aprendido a mí ya no me sirve, lo tengo por basura, a fin de conocerle a Él. Y sabe, él aquí está hablando de una dimensión de profundidad que él anhela conocer al Señor. En otras palabras, estaba diciendo, yo conocí la ley, conocí la Torá, conozco los mandamientos, y yo he intentado cumplirlos, pero ahora yo quiero conocerle a Él, cómo Él es. Quiero conocerle a Él y a Él resucitado. Recuerde que cuando el apóstol Pablo vivió, ya Cristo ya no estaba en la tierra, ya había muerto y había resucitado. Entonces lo que él conocía eran las historias que le contaban de lo que el Señor hizo cuando anduvo en la tierra. Pero él estaba clamando por conocer a Dios en una dimensión diferente. Miren lo que dice el libro de Filipenses. Vamos a leer Filipenses 3, versículos 8 al 11. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección, y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Mire qué tremendo. En este tiempo tal vez él era uno de los que había estudiado más, que conocía mucho las leyes, pero dice, todo lo tengo por basura. Todo esto que yo sé, este conocimiento lo he hecho a un lado, porque ahora yo quiero conocerle a Él, quiero conocerle a Él resucitado, quiero conocer el poder de Jesús, el poder que lo resucitó entre los muertos. Esa es la faceta que yo quiero conocer. Y saben, esa faceta de Cristo, la mayoría de los cristianos no la conocen. Y sabe, Cristo se estaba revelando a Él, porque cuando dice la Escritura que él fue tirado de la cabalgadura y el Señor le habla, él sabía que era alguien superior y le dijo, ¿qué quieres tú que yo haga? Y entonces ahí comenzó la revelación para Pablo, ahí comenzó su proceso, pero ahí él comenzó a conocer a un Cristo diferente, a un Cristo resucitado, a un Cristo poderoso. Porque, amado, no es lo mismo el Jesús que anduvo caminando en Galilea, en las calles de Jerusalén, que el Cristo resucitado, que el Cristo glorificado, que el Cristo que ya había vencido plenamente a Satanás, que el que le había arrebatado la llave del imperio de la muerte y del pecado. Y Pablo probablemente decía, bueno, ¿y qué es lo que tenía este Cristo? Pero yo quiero conocerlo, yo quiero ser como Él. Y yo creo, amados, que el anhelo de Pablo no era solamente conocer intelectualmente quién era ese Cristo, sino conocerle a Él y conocer el poder de hacer todas las cosas que Él hacía. Entonces, eso es en cuanto a la profundidad. Y yo quiero, amado, que usted vaya meditando y que usted vaya pensando por un momento, porque dijimos que este es un año de expansión, amén. ¿Cómo voy a hacer este año para poder ir más profundo en el conocimiento del Señor? Y me tiene que responder, piénselo, porque es a lo que el Señor nos está llamando. Yo no sé si usted ha notado los domingos anteriores, el Señor ha venido hablando en la misma línea,
quiere más intimidad. Venid a mí. Él nos está llamando a un nivel más profundo. Entonces, ¿cómo voy a hacer este año? ¿Qué acción voy a tomar para conocer ese Cristo resucitado de una manera más honda, de una manera más profunda, como Él se me quiera revelar a mí? Porque mire, esto no se trata de teoría, esto es para que comencemos nosotros a vivir en esa dimensión y que nosotros podamos ampliarnos en esa dimensión. Entonces, hablamos de profundidad. Vamos a ver ahora lo que es la anchura. Mire, cuando nosotros hablamos de anchura de una persona, por ejemplo, una persona que ha subido unas cuantas libras, cuando usted habla de anchura, usted le dice, bueno, veo que has crecido, pero como que a lo ancho, ¿verdad? A los lados. Entonces, la anchura tiene que ver con capacidad, pero tiene que ver con propósito. Y la anchura está relacionada con fructificación. O sea, de alguna manera, porque cuando nosotros leemos, mire, cuando nos habla de ensancharse y de extender las estacas, el ensancharse tiene que ver con anchura. Y esto tiene que ver con fructificación. Y amado, déjeme decirle que la fructificación tiene que ver con romper la escasez y romper la esterilidad. Y hay una amplitud en nuestra visión, mire, porque la Escritura nos habla de correr las cortinas. Y cuando habla de correr las cortinas, es porque nuestra visión tal vez está nublada, porque tal vez no estamos viendo en la dimensión que Dios quiere que veamos. Entonces tenemos que correr esas cortinas para comenzar a ver con mayor claridad. Y que nuestra visión hacia dónde vamos sea más clara para nosotros. Entonces, si vamos a expandirnos en la anchura, tiene que ver con que nosotros vamos a acabar, amados, con toda escasez, con toda esterilidad, y vamos a comenzar a vivir en la fructificación, a vivir en la multiplicación. ¿Cuántos quieren vivir en la fructificación? Amén. ¿Y cuántos quieren ver la multiplicación? Amén. Eso es lo que el Señor quiere para nosotros. Mire lo que dice el profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 54, versículos 1 al 3. Yo quiero que cuando usted lo lea, mira la primera palabra, dice regocíjate. Lo lea con ese gozo que de verdad se regocija. Regocíjate, oh estéril, la que no daba a luz. Levanta canción y da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. No seas escasa, o sea, no piensen en pequeño. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas, porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda, y tu descendencia heredará naciones y habitará las ciudades asoladas. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Dice, regocíjate, estéril, la que no daba luz. Y aquí no está hablando de dar a luz en lo natural, estamos hablando espiritualmente. O sea, iglesia, el Señor le está hablando a la iglesia. Nosotros podemos decir, bueno, pero yo soy estéril. ¿De qué está hablando Isaías? Mire, él está hablando de una condición de no dar fruto. Y dice también, levanta canción, o sea, canta, alégrate, gózate, da voces de júbilo, la que nunca estuvo de parto, porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada, ha dicho Jehová. Y bueno, está hablando de una esterilidad natural, pero yo creo, hermanos, que aquí el Espíritu Santo nos habla de esterilidad espiritual también. Y muchas veces, mire, nosotros podemos tener mucho conocimiento, conocer mucho la Biblia, responder muy bien a los discipulados, pero no dar frutos. Y fruto tiene que ver con fructificación, tiene que ver con multiplicarnos, tiene que ver con reproducirnos en otros. El deseo de nuestro Dios, cuando nos habla de ensancharnos, tiene que ver con que nosotros podamos multiplicarnos en otros, que podamos reproducirnos en otros, que podamos alcanzar a otros. Y entonces aquí dice, aquí Él da una orden, dice, no seas escasa. No, la que no daba luz, la que no tenía hijos,
ensancha el sitio de tu tienda. ¿Y qué quiere decir ensanchar? Es decir, expandir, ampliar. Ahora, cuando dice correr las cortinas, es decir, Señor, yo reconozco que tal vez he tenido una visión estrecha, limitada, pero yo hoy quiero correr esas cortinas. Yo hoy quiero ampliar mi visión. Yo hoy quiero ver hacia dónde tú me quieres llevar. Amados, muchas veces nosotros nos sentimos intimidados por circunstancias que pasamos y eso nos puede estrechar la visión. Y el decir, el no puedo, el no tengo, es que eso no es para mí. Aquel puede, pero yo no. Amados, tenemos que romper con esa mentalidad de escasez, con esa mentalidad de limitación. Déjame decirte que si Dios te llamó y tú sabes que Dios te llamó, es porque Él ya te dio lo que necesitas para desarrollar tu ministerio. Es porque Él ya te dio las habilidades, las destrezas, lo que tú necesitas para hacer la obra que Él te ha llamado. Tenemos que romper con esa escasez. Y sabe, la escasez primeramente es en la mente, es mental. Y poder creer que en el Señor somos más que vencedores, que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que si Él lo dijo, yo soy quien Él dice que soy. Tenemos que romper, amado, con esas limitaciones. Pueden haber temores en nosotros, situaciones que nos limitan la visión, pero sabe, nosotros podemos ir delante de nuestro Señor y decirle, Señor, libérame de todo temor, libérame de esos pensamientos de desánimo, de derrota, de decir que yo no puedo. Sabe, hay cosas en nuestra vida. Mire, por mi experiencia yo le puedo decir que hay cosas personales que uno las ve como cuando el Señor te llama y tú ves como esa camisa que te queda muy grande, que lo que el Señor dijo de ti, tú dices, pero yo voy a poder hacer eso. Pero sabes, no es por tu esfuerzo, es porque tú te rindas a Él y dejes que Él te lleve. Si tú te rindes a Él, si tú dejas que Él trabaje en ti, si tú caminas con Él de la mano, Él te va a llevar, como decía aquí, poco a poco. No te va a llevar de una vez, te va a llevar poco a poco y te va a ir preparando. Y cuando menos te des cuenta y mires atrás, tú dices, bueno, ¿cómo ha cambiado mi vida? Pero tú no lo has hecho, lo ha hecho Él. Es por su gracia. Si Él te escogió y tú le dijiste, sí Señor, heme aquí, amado, solo sé obediente y deja que Él te lleve de la mano. Y cuando te des cuenta, Él te va a llevar al nivel que Él te quiera llevar. Pero si tú dices sí y después, ay, pero es que no sé si puedo, amados, te vas a quedar estancado. Y el Señor no quiere eso. El Señor quiere que su iglesia se levante, que su iglesia se despierte. Él quiere una iglesia que tú tengas escasez mental y que pueda fluir con el Señor y hacer aquello que el Señor dice que hagamos. Porque sabe, el Señor conoce todas las cosas. ¿Tú crees que si el Señor pensara que tú no puedes, te llamaría a una obra? Yo creo que no. Si Él te llamó es porque sabe que Él te va a sostener y que Él te va a respaldar y que Él ya te dio lo que necesitas para desarrollar ese llamado. Entonces, también aquí dice que alarguemos las cuerdas. ¿Sabe? A veces tenemos las cuerdas muy escasas, muy estrechas, pero si el Señor nos está diciendo que las alarguemos, que reforcemos las estacas, está hablando de que nos extendamos, dice, a la mano derecha, a la mano izquierda, está hablando de extensión. Y no es solamente, amado, una extensión territorial, no es solamente que vas a tomar tu barrio, que vas a tomar tu ciudad, amados, está hablando también de una extensión espiritual. Así que toda extensión comienza, toda expansión comienza primero en nosotros. Y yo creo firmemente que este es un año de extensión, que este es un año de expansión, que vamos a ver cosas maravillosas, pero los que estemos dispuestos a ir más profundo con el Señor. Porque mira, una cosa es extenderse, pero otra cosa es expandirse. Pero la extensión va dentro de la expansión, o sea, como que es parte de. Entonces, cada uno de ustedes, yo quiero que esta mañana usted comience a meditarlo en términos de su casa, en términos de su familia, en términos de su función, de su asignación, de dónde el Señor a usted lo ha puesto. ¿Sabe? El Señor no lo ha puesto en un territorio por casualidad.
Por algo el Señor te puso en ese lugar. Hay un trabajo que tú tienes que hacer. Entonces el trabajo no es solamente para los apóstoles o los profetas, es para cada uno de nosotros. Y este es un año donde vamos a poder conocer más de la profundidad de Dios y también de la anchura de Dios, de caminar más en la anchura del Señor. ¿Sabe? A mí me llama mucho la atención cuando veo a nuestro amado apóstol Walter. Él es muy querido con los niños, ¿usted lo ha notado? Y a los niños les encanta cuando él los carga. Yo veo a los más chiquitos, así cuando era Matías chiquito, igual Isaac, les encanta cuando él los carga. Pero ¿sabe qué creo que les gusta más? Cuando él los sube, porque como él es alto, mirando de las alturas. Y a los niños les gusta mirar de las alturas. Yo creo que sí. Y sabe, muchas veces nosotros no estamos viendo lo que Dios quiere que veamos, porque nos mantenemos como de muy bajo perfil, como muy abajito, viendo hacia abajo. Pero ¿sabe? Eso no es lo que el Señor quiere que nosotros veamos. Él quiere que nosotros veamos desde su perspectiva, que veamos las cosas como Él las ve. Entonces, cuando nosotros subimos a las alturas, podemos ver todo desde arriba y lo vemos desde arriba hacia abajo. Y sabe, desde arriba las cosas se ven diferentes. Entonces la altura no solo habla de algo físico, de algo natural, sino que es una dimensión donde se aclara la perspectiva profética. Y cuando subimos a las alturas en Dios, podemos aclarar lo que Dios quiere que veamos o dónde quiere que nosotros fijemos nuestros ojos. Y esto tiene que ver con ver desde el cielo para poder tener una visión clara, hermanos. No es lo mismo cómo se ven las cosas desde la tierra que ver las cosas desde arriba. Usted recuerda que dice la Escritura que estamos sentados ¿dónde? En lugares celestiales por Cristo Jesús. Y desde esa posición de autoridad que se nos ha sido dada, vemos las cosas diferentes. Muchas veces usted quiere ver frente a frente. Y si viene un ataque del enemigo, si viene un demonito chiquito, usted lo va a ver gigante desde abajo. Pero si usted lo mira desde arriba, desde el lugar de autoridad que el Señor nos ha dado, mire al demonio, usted lo va a ver chiquito. Al demonio usted va a tener la certeza de que él ya fue vencido y que usted no tiene que batallar con él. Usted va a empezar a ver desde las alturas como Dios lo ve. ¿Sabe? Usted va a tener la certeza que cuando usted está en las alturas, en Dios, hasta el enemigo le perdió la pista. ¿Sabe por qué? Porque él no puede mirar a las alturas. Así que él no alcanza a ver hacia arriba porque él solamente puede ver lo que está a su nivel. Así que, ¿usted recuerda cuando el profeta Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, dice que tuvo una visión, que él vio al Señor, que era grande, que era alto, sublime, dice que sus faldas llenaban el templo? ¿Usted recuerda esa escritura? Vamos a ver lo que nos dice. Isaías 57, versículo 15. 57, 15. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito, donde dice, en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Ahora, fíjese que el Dios Todopoderoso dice que él habita en la dimensión de ¿dónde? De la altura y la santidad. O sea, no solamente es el hecho de la altura, porque sabe, amado, es importante la santidad, porque usted recuerda a Luzbel, él habitaba con Dios, él estuvo en las alturas, pero ¿qué pasó? Que cuando él quiso ser más que Dios, cuando su corazón se ensoberbeció, él fue echado, él fue desarraigado y fue echado por tierra. Entonces, eso es en la altura, pero es importante también la santidad. Entonces, esa es una dimensión desde la cual nosotros podemos ver cómo el Señor nos mira. Pero dice que también él habita con el humilde, y con el quebrantado y humilde de espíritu. Y el quebrantado y humilde de espíritu, mire, puede estar en la altura y no envanecerse. Eso quiere decir
que no importa qué tan alto te lleve el Señor, que no importa hasta dónde te lleve el Señor, que tengas un corazón lo suficientemente humilde delante de Él. Y una persona humilde nunca se envanece porque sabe que está en la altura y está en la altura. Ahora vamos a hablar de lo que es la longitud. Miren, normalmente cuando hablamos de longitud, pensamos que tiene que ver con algo amplio que se mueve hacia un lado o hacia el otro lado. Ahora, hay unidades de medida, hay unidades, instrumentos para poder medir, por ejemplo, está el metro, ¿verdad? Conocemos esas unidades, el metro, el kilómetro, todo eso. Pero ¿qué es lo que vemos en esa línea? Por ejemplo, hay una línea, y digo yo, ¿hacia dónde se proyecta esa línea? ¿Hacia dónde se proyecta esa línea? La longitud de ella, ¿hacia dónde nos lleva? Pero, ¿sabe? La longitud también tiene que ver con que nosotros, escuche porque esto es importante, con que nosotros construyamos una plataforma para la generación que viene, que construyamos una plataforma para las generaciones futuras. Y no estoy hablando solo de nuestros hijos biológicos, estoy hablando de hijos espirituales, estoy hablando de generaciones futuras. O sea, cuando hablamos de longitud, tiene que ver con que nosotros dejamos algo para las generaciones que vienen. O sea, los maestros, por ejemplo, ellos construyen generaciones futuras, y no importa si son hijos o no son hijos, si son discípulos a los cuales están construyendo, pero la longitud tiene que ver con preguntarnos qué tan lejos puedo llegar. Yo no sé si usted entiende esto. ¿Qué tan lejos puedo llegar? Tal vez yo puedo llegar por mí mismo a determinado punto, pero si yo construyo para otros, ¿sabe qué? Ellos van a alcanzar más lejos de donde yo llegué. Entonces, amados, hay cosas que no se van a lograr en mí, yo ya lo sé. El Señor nos dio un propósito, nos dio una visión, y hay cosas que no se van a lograr tal vez en nosotros, pero las generaciones que vienen detrás van a alcanzar lo que nosotros no alcanzamos. Usted recuerde, por ejemplo, en el tiempo de Moisés, Dios lo llamó, le dio una visión, le dijo, vas a liberar al pueblo de Egipto y lo vas a introducir a la tierra prometida. Y saben, él liberó al pueblo de Egipto, pero no fue él quien introdujo a la tierra prometida. Pero eso lo cumplió su hijo espiritual, lo cumplió Josué. Pero sabe, Josué no hubiera podido hacer su parte si Moisés primeramente no hubiera hecho la suya. Entonces yo creo que a cada uno de nosotros nos corresponde un trabajo, nos corresponde una parte. Entonces la pregunta es, ¿qué tan lejos yo puedo llegar? Esto tiene que ver con longitud. Tiene que ver también con que nosotros sembremos en las siguientes generaciones. Hablé de maestros, ahora digo padres, que estamos sembrando en nuestros hijos el amor a Dios, el temor a Dios, el deseo de servirle a Él, enseñarles a adorar con todo nuestro corazón, porque sabe, es lo mejor que le podemos enseñar a nuestros hijos. Sabe, el enemigo tiene un plan contra la juventud, ha atacado mucho a la juventud últimamente, y ahora hasta ha salido algo nuevo, no sé si lo han visto, no para hacerle publicidad, sino para que estemos despiertos, algo que le llaman ustedes, y atacan principalmente a los jóvenes. Amados, así como hay jóvenes que dicen que no se sienten bien con su cuerpo, cuando vino la diversidad de género, que hay niñas que decían, yo pienso que tal vez soy del otro bando, ahora dicen que se sienten animales. Y cuando yo escucho eso, digo, ¿cómo el enemigo ha llegado a tal nivel de pervertir, de querer pervertir a la juventud? Él quiere distorsionar el diseño de Dios. Cuando nosotros fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, y Dios quiere, dice, amar a Dios sobre todas las cosas, pero a tu prójimo como a ti mismo, quiere que nos amemos. ¿Cómo una persona puede degradarse tanto de llegar a sentirse un animal? Amado, yo creo que es tiempo de que nosotros nos despertemos, que veamos lo que nuestros hijos están viendo en las redes sociales y que nos levantemos en intercesión
intercesión. Amado, por favor, no deje de orar por su familia, no deje de orar por sus hijos. Ponga vallado de protección. Cada vez que su hijo sale de su casa, va a la escuela o al trabajo, los que tengan hijos grandes, ore por sus hijos, ore vallado de protección. Y las que son profetas, levanten la voz y declaren que el diseño que Dios tiene para sus hijos se cumple, que no se van a desviar ni a la izquierda ni a la derecha. Amados, es tiempo de clamar, y no solo por nuestros hijos, sino por la juventud de las naciones. Porque sabe, hay muchos jóvenes que el enemigo literalmente los está atacando de tantas maneras, ya no digamos drogas, alcohol, tantas cosas, pero tenemos que levantarnos en intercesión, porque hay muchos de ellos que todavía no conocen a Dios, y es tiempo de que nos levantemos a interceder por nuestro país, a interceder por los niños, por los jóvenes. Son la próxima generación. ¿Qué tan lejos vamos a llevar? Vamos a llegar nosotros. Preparemos a la generación que sigue. O sea, amados, tenemos que enseñar a los jóvenes para que ellos puedan activarse, para que ellos puedan despertarse proféticamente, para poder ver su visión y a dónde Dios los quiere llevar a ellos. Declaremos lo que el Señor nos ha dicho acerca de ellos. Entonces, que podamos nosotros impartirles de lo que el Señor nos ha dado a los más jóvenes. Y que ellos no piensen de que un trabajo ministerial es solo para adultos. No, amados, aún para niños. Aún a niños el Señor puede usar. ¿Usted recuerda a Samuel? Él estaba pequeño todavía cuando el Señor le habló. El Señor puede usar a quien Él quiere, pero es nuestra responsabilidad, amados, activar a la juventud, cuidar de nuestros jóvenes. Tenemos un tesoro en nuestras manos y vamos a rendir cuenta de ese tesoro que el Señor nos ha confiado. Bueno, leamos ahora lo que nos dice Isaías, capítulo 58, versículos 9 al 12. Entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá él, heme aquí. Si quitares de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad, y si dieres tu pan al hambriento y saciares al alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz, y en tu oscuridad será como el mediodía. Jehová te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, gloria a Dios, y serás como puerto de riego, y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan, y los tuyos, tu generación, los que vienen detrás de ti, edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Mire qué hermoso. Cuando Dios llama a una persona, no piensa solo en esa persona, piensa en las generaciones que vienen detrás de él. Y qué lindo lo que dice el verso 12. Mire, el verso 12 no se cumple si no hemos hecho lo anterior. Los primeros versos son la premisa de lo que dice aquí de ser reparadores de portillos. ¿Y de qué nos está hablando la Escritura? Dice quitar el dedo amenazador, darle lugar al errante, darle de comer al hambriento. Está hablando de justicia de Dios, de hacer obra de justicia. O sea que lo que quiere decir es que si nosotros queremos ver a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros nietos, reparando portillos, si lo queremos hacer viendo la obra de Dios, tenemos que ser restauradores. Tenemos que empezar por nosotros, amados. Tenemos que ensancharnos. Y tenemos que hacer obras de justicia. Y entonces, mis amados, esto que hemos hablado hoy tiene que ver con las 4 dimensiones personales para que podamos ensancharnos. Y si nosotros decimos, Señor, yo quiero vivir esta etapa de mi vida, usted comienza a ver cada uno de los detalles. Usted le dice, Señor, yo te quiero conocer cada día más. Te quiero conocer tal como tú eres. Revélate a mi vida. Dame una visión clara. Yo quiero ver hacia dónde me quiere llevar. Tenemos que tener una visión ensanchada. Entonces, todo eso nos va a permitir
tal vez a fin de año darnos cuenta que hemos entrado en el ensanchamiento espiritual que el Señor nos está dando. Si cada uno de nosotros entra en esa dimensión de ensanchamiento, entonces vamos a poder ver, amados, el ensanchamiento de las congregaciones, el ensanchamiento del ministerio, pero el ensanchamiento primero tiene que ser a nivel personal. No podemos declarar algo a nivel ministerial, no podemos declararlo si cada uno de nosotros no nos ensanchamos primero interiormente, como les dije, mentalmente. Es importantísimo, amados. Y yo espero que usted esté meditando. Yo sé que el Señor nos está hablando primeramente a mí. Yo siempre digo, cada palabra, le digo, Señor, primeramente la recibo yo, confróntame, córtame a mí. Y después, para quienes la reciban, ¿verdad? Entonces hay que decirle al Señor, Señor, yo quiero ensancharme, yo quiero caminar en ensanchamiento, yo quiero extender mis estacas, como dijo el Señor. Quiero combatir, ya no quiero estar más en escasez, que mi mente pueda ser liberada de escasez. Quiero aprender a vivir en esterilidad y comenzar a dar frutos. Qué hermoso, ¿verdad? Cuando nos determinamos, decirle, Señor, yo aquí estoy, yo quiero avanzar, haz lo que quieras hacer en mi vida. Mira, hay personas que pueden pasar un día, 2, 3 y no ser fructíferas. Pero Dios quiere que nosotros demos fruto. Y dice la Escritura, fruto en abundancia. Amén. Así que vamos a orar, amados. Yo sé, si usted cree que la palabra es para usted, que el Señor le habló a usted, y usted quiere responder esa palabra, yo quiero pedirle que se ponga en pie. Porque sabe, la palabra es para nosotros, no es para el que no vino o el que se quedó en su casa, es para nosotros. Tenemos que recibirla. Padre amado, esta mañana te damos gracias, Señor, porque has hablado a nuestras vidas. Yo recibo esta palabra primeramente para mí. Padre, yo quiero responder esta palabra. Yo quiero decirte, Señor, que yo anhelo conocerte más íntimamente, que anhelo conocerte en lo profundo, en lo alto, en lo ancho y en la longitud, Señor. Quiero conocerte tal como tú eres, que te me reveles plenamente. Padre, yo quiero ir más profundo en intimidad contigo, en comunión contigo. Yo quiero llegar a ese nivel donde yo pueda pasar ese río, amado mío, a nado, donde tú me lleves, donde sé que estoy en el hueco de tu mano, que no voy en mis fuerzas, que no voy caminando solo, porque tú vas conmigo, porque tú vas guiando mis pasos. Y este día, Señor, yo quiero romper con todo pensamiento en el nombre de Jesús. Todo pensamiento de escasez se quebrante en el nombre de Jesús. Toda limitación que el enemigo había puesto en las mentes se quebranta ahora y se ensancha la visión en el nombre poderoso de Jesús. Padre, queremos caminar en ensanchamiento, queremos caminar en multiplicación, queremos caminar en esa nueva dimensión de ensanchamiento. Primero ensancharnos nosotros, ensanchar nuestras estacas, Señor, para que luego sea un ensanchamiento mayor y un ensanchamiento global el que tú quieres. Padre amado, yo quiero contribuir con el diseño que tú tienes para mi vida, para mi casa, para mi congregación, para mi ciudad, para mi país. Y este día, Señor, yo quiero también levantarme en intercesión por la juventud, en intercesión por la niñez, por las futuras generaciones. Padre, y yo me comprometo a impartir, a enseñarles a los que vienen detrás de mí. Y yo tomo la decisión, Padre, yo quiero ser fructífero, yo quiero dar fruto, yo quiero multiplicarme en otros, Señor. Papito lindo, gracias porque tú siempre traes la palabra de vida al tiempo justo.
Te bendigo, Señor, con todo mi corazón. Y bendigo a tus hijos, Señor, benditos sean. Yo declaro que a partir de este día empiezan a caminar con una visión más clara, con una visión más amplia. Empiezan a ver desde las alturas, no desde abajo, porque el enemigo es el que quiere tenernos abajo, pero él ya fue vencido. Nosotros estamos sentados en lugares celestiales juntamente con Cristo y hoy tomamos ese lugar de autoridad y desde ahí empezamos a ver como tú ves, Señor. Gracias, papito lindo, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén.